Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Muy buenos días para todos y para todas. Empezamos el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la respiración, sí señores, pero esta vez va a ser respiración en plantas y respiración en animales. Es decir, que entramos ya a hablar de la respiración aeróbica, de aquella que necesita oxígeno para poderse realizar en nuestro organismo. Ya la semana pasada vimos la anaeróbica, entonces hoy vamos a ver qué seres vivos y qué organismos requieren del oxígeno para poder hacer su proceso metabólico de respiración. Entonces vamos a empezar. Todos sabemos que estamos rodeados básicamente por aire, ¿cierto que sí? Y que el aire es un elemento muy importante para la vida, ya que la mayoría de seres vivos no podría habitar el planeta Tierra si ese aire que nos rodea no tiene un elemento fundamental como cuál, el oxígeno, ¿cierto que sí? Sin embargo, todos decimos, no, pues el aire tiene oxígeno, pero realmente sabemos de qué está hecho el aire que nos rodea. Imagínense, mis chicos, que el aire que nos rodea tiene varios elementos químicos que lo componen. Uno de ellos es el nitrógeno. El nitrógeno es más abundante inclusive que el oxígeno en la atmósfera. Si sabían eso, corresponde casi que al 78% del porcentaje de aire que hay en la atmósfera o de concentración que hay, la cantidad de este elemento que hay en nuestro medio ambiente, más que el oxígeno. Sin embargo, eso no quiere decir que este elemento pues sea útil para nosotros. Recordemos que nosotros especialmente requerimos de oxígeno para poder respirar. ¿Listo, mis chicos? Entonces, ¿qué es el aire? Es una mezcla de gases que es incoloro, es inodoro, o sea, incoloro porque no tiene color, inodoro porque no tiene olor, e insípido porque no tiene ningún tipo de sabor. ¿Listo? Está formado por muchísimos gases, principalmente el nitrógeno y el oxígeno, pero también contiene dióxido de carbono, tiene vapor de agua, tiene argón, tiene monóxido de carbono, tiene ozono, tiene neón, tiene un sinfín de compuestos químicos, ¿listo? Que obviamente están equilibrados para que la atmósfera terrestre pueda tolerarlos y nosotros también. De esos que hay ahí en el aire, pues el que utilizamos para nosotros, para poder vivir, es el oxígeno. Eso no quiere decir que sea el elemento más abundante que hay, ¿listo? Además de eso, el aire es muy sensible, ¿listo? Esa mezcla de gases o ese elemento tan importante es tan sensible que con cualquier daño de nosotros, esa composición se puede alterar, ¿listo? Y pues se forma lo que conocemos como la contaminación atmosférica, que es causada por el exceso de esos gases en la atmósfera. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones diarias, tratar de ahorrar, de reciclar, de no contaminar porque ese equilibrio que hay en el medio ambiente pues se empieza a romper y eso afecta a nuestra salud. ¿Listo, mis chicos? Ahora, ¿de dónde obtenemos ese oxígeno que es tan fundamental para la vida? ¿De dónde es que sale ese oxígeno que se deposita en la atmósfera e ingresa por nuestra nariz y hace todo el proceso metabólico? Pues resulta que eso pasa en un proceso fundamental que se conoce con el nombre de la fotosíntesis. Foto porque viene de la palabra luz y síntesis porque viene de la palabra formación. Es decir, que a partir de la luz se van a formar muchos compuestos químicos. ¿Listo? ¿Cómo ocurre ese proceso o quién lo hace? Especialmente, ese es un proceso delegado para las plantas. Las plantas realizan su nutrición, su metabolismo y su obtención de energía a partir de este proceso, ya que ellas fabrican su alimento. Pero para poderlo fabricar, ¿qué necesitan? Necesitan luz, el sol, el dióxido de carbono, sustancias inorgánicas como agua y sales minerales que absorben del suelo y de ese proceso tan importante se desprende oxígeno, que es el que utilizamos nosotros para poder seguir el proceso metabólico de nuestro cuerpo. Entonces acá en estas imágenes ya les voy, mire, estamos viendo un montón de hojas, si se dan cuenta, esas hojas o las hojas de todos los árboles se llaman órganos fotosintéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que las hojas están especializadas en hacer la fotosíntesis. Ellas son la parte de la planta que realizan este proceso tan importante. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Dentro de la hoja, si hacemos un corte microscópico y vemos con el microscopio,
nos vamos a dar cuenta que dentro de la hoja aparecen unas estructuras llamadas estomas. ¿Cómo se llaman? Repitan, estomas. Los estomas, como podemos ver, tienen esta forma oclusiva, o sea, como de circulito, y en el centro tienen pues como un agujerito. Por ese agujero es por donde sale el oxígeno, ingresa el CO2, también inclusive sale evaporación del agua, pues, pero principalmente por allí sale el oxígeno e ingresa el CO2, es la parte por donde respira nuestra planta. ¿Listo? Y en el tallo, no en todos, en algunos tallos, encontramos unas estructuras que tienen esta morfología y se llaman lenticelas. Esas lenticelas también ayudan a hacer la fotosíntesis, pero no son tan especializadas como las hojas. ¿Listo? ¿Qué hace tan especiales a las hojas? Ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es este proceso de respiración de las plantas? O cómo se lleva a cabo la fotosíntesis, mejor dicho. Tenemos una planta, aquí la tenemos, si se dan cuenta, tiene raíces, tiene el tallo y en la parte superior tiene las hojas. ¿Por qué están en la parte superior las hojas? Porque ellas requieren de luz para hacer el proceso. Entonces, vamos aquí, ya vimos la planta completa, ahora solamente vamos a coger una hoja de esa planta. Ahí por la hoja, en la hoja es donde ocurre el proceso de respiración, básicamente, porque la hoja tiene una estructura bien importante que se llama cloroplasto. Listo, escríbanlo ahí en su cuaderno. Cloroplasto. Eso es una estructura microscópica que solo podemos ver con el microscopio. Y eso es mejor dicho, las hojas están llenas de cloroplastos que tienen ese pigmento verde. Por eso las hojas son de color verde. ¿Listo? Porque tienen cloroplastos llenos de clorofila y es allí donde ocurre este proceso. Hagan de cuenta que llegan los rayos solares a la hoja y chocan directamente en el cloroplasto. Entonces, en el cloroplasto automáticamente tenemos una molécula de agua. ¿De dónde vendrá esa agua que llega hasta las hojas? Pues de las raíces, mis chicos. Ustedes saben que en el subsuelo, en el suelo hay agua y esa agua es absorbida por las raíces, sube por el tallo y llega a las hojas. Por eso es que en las hojas tenemos esa molécula de agua. Listo. Ese rayo solar, como tiene tanta energía, lo que va a hacer es romperme la molécula de agua en dos. ¿Qué significa eso? Que queda el hidrógeno y queda el oxígeno. En ese momento, ese oxígeno que se rompió allí en este proceso sale al medio ambiente, se libera por los estomas que también están en las hojas, salen y es el que respiramos y podemos respirar nosotros todo el tiempo que queramos. Por eso son tan importantes los árboles, porque entre más árboles hayan, pues mayor oxígeno va a haber para nosotros y menos contaminación, porque las plantas, imagínense que son capaces de absorber ese CO2. Sí, ese CO2 que es tan tóxico para nosotros, lo absorben y también lo metabolizan. ¿Listo? Lo degradan. Por eso son tan esenciales, porque liberan oxígeno y además de eso consumen dióxido de carbono que en altas cantidades ustedes saben que nos perjudica. ¿Listo? De ahí sale el oxígeno y el hidrógeno pues sigue otros procesos más adelante o unas reacciones químicas para producir hidratos de carbono o carbohidratos, que es lo mismo que azúcares. Y esos azúcares van a servir en la planta ¿para qué? Pues para darle energía, para hacer sus procesos de nutrición, producir sus frutos, producir sus propias moléculas. ¿Listo? Así es como sucede este proceso de respiración en plantas y si ustedes se dan cuenta es fundamental para la respiración en el resto de seres vivos y también para mantener nuestra atmósfera y nuestro medio ambiente puro y limpio, que es lo que en este tiempo pues nos hace falta tanto, más que todo en las ciudades. Bien, ya sabiendo cómo respiran las plantas, ahora vamos a ver cómo respiran los animales. En los animales hay varios tipos de respiración dependiendo de qué tan, digamos que, adaptado y evolucionado esté nuestro ser vivo. ¿Listo? Para animales poco evolucionados, el oxígeno entra en las células y el CO2 sale de las células mediante un proceso llamado difusión. Es decir, sale y entra de la célula y ya, no pasa más nada.
Y en animales más evolucionados, ya depende de qué animales, ellos requieren de sistemas muy especializados para el intercambio de gases y deben estar adaptados primero a su forma de vida. Por eso es que hay diferentes tipos de respiración. Tenemos respiración cutánea, respiración traqueal, respiración branquial y respiración pulmonar. Bien, empezamos con el primer tipo de respiración de aquellos animales que son más especializados. La respiración cutánea. La respiración cutánea es exclusiva de seres vivos o animales que viven en hábitats húmedos o en ambientes húmedos y lugares acuáticos. Y el intercambio de gases lo realizan a través de la superficie del cuerpo, es decir, a través de la piel, ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. Ellos se caracterizan por tener una piel muy delgada y por tener una piel muy húmeda y además por ser animales pequeños. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, a todos los anélidos, que son todos los gusanos o lombrices de tierra que ustedes ya han visto siempre debajo de las piedras o en los parques. Ellas tienen respiración de tipo cutáneo y también las ranas. ¿Listo? Ellos requieren principalmente que su piel sea delgada y además de que esté húmeda. Si hay una desecación en su piel, va a haber un problema en su respiración porque no la van a poder realizar. ¿Listo? Ahora vamos con nuestro segundo tipo de respiración. La respiración traqueal. Esa es especial y especializada para los insectos y los artrópodos. Ellos tienen por todo su cuerpo un sistema de tubos llamados tráqueas. ¿Listo? Por donde realizan la ventilación y la renovación del aire. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos este insecto, este grillo, este ortóptero. Y cuando vemos el abdomen, él tiene un montón de huequitos, como un montón de espiráculos. Esos huequitos se comunican, miren acá, internamente, por una serie de tubos. Si ven estos tubos que van y se distribuyen por todo el cuerpo y van hacia las células de los tejidos, llevando ese aire, ese oxígeno que ingresa, mejor dicho. Por fuera se ven como unos huequitos e internamente son un montón de tubos ramificados que van a cada célula a hacer el proceso de respiración. La respiración branquial es especial y eficaz en medios acuáticos, es decir, que ¿quiénes la realizan? Pues los peces. El intercambio de gases se realiza en las branquias, ¿listo? Y hay dos tipos de branquias. Tenemos branquias externas y branquias internas. Entonces, esa ventilación branquial se realiza mediante un mecanismo llamado intercambio de contracorriente. Tenemos acá las branquias, entra el flujo de agua y ese flujo de agua, ustedes saben que la molécula del agua es H2O, entonces lo que hacen las branquias es separar la molécula de agua y coger el oxígeno, que es el que necesitan, coger el oxígeno para hacer el proceso de respiración. Es decir, los peces no son anaeróbicos como muchos de ustedes piensan, ellos respiran oxígeno, ¿listo? ¿De dónde lo toman? De la molécula del agua. Listo. La respiración branquial es característica de los animales acuáticos y el intercambio de gases se lleva en las branquias, que pueden ser externas, es decir, si tenemos branquias externas es porque las podemos ver por fuera, ¿listo? Su simple movimiento, o sea, el movimiento de estas branquias, mírenlas acá, moviliza el agua pudiendo coger el oxígeno que ésta lleva disuelto. Algunos animales que las poseen son los ajolotes, los moluscos, los gusanos marinos, los anfibios y los crustáceos. Y las branquias internas son aquellas que se encuentran recubiertas por una cavidad, listo, y se comunican al exterior si esa cavidad se abre. Normalmente están protegidas con una placa llamada opérculo. Otros carecen de esta placa como los tiburones. Los peces que comemos comúnmente tienen branquias internas, porque si ustedes se dan cuenta, ellos tienen acá una serie de opérculo que si ustedes lo abren, pueden ver las branquias. Hay una abertura branquial, pero ese opérculo lo que está haciendo es protegerme las branquias. Los tiburones son los únicos que no tienen ese opérculo. Ustedes pueden ver las branquias así. Ven ustedes siempre las tres lineecitas en los tiburones, si se acuerdan, o mejor dicho, echen memoria. Y finalmente la respiración pulmonar, que es la más eficaz y es la exclusiva de los vertebrados. ¿Listo? El intercambio de gases se realiza en los pulmones, es la que hacemos nosotros. Respiramos oxígeno, llega a los pulmones, llega a las células de los pulmones y hace el proceso
que ya hayamos visto anteriormente. Listo, esa es la respiración pulmonar, que utiliza pulmones. De la respiración pulmonar hay varios tipos también que ya vamos a ver.